de noticias. Por supuesto, queríamos subrayar y poner en valor una de las notas que se difundieron en el programa de hoy de los cronistas de la mañana, que conducen Daniel Núñez y Daniel Núñez Vivares, su hijo, de 10 a 13 por esta señal. Así que Daniel Durán es el secretario general de APONS. Bueno, nos daba no solamente su punto de vista, sino la tarea que están llevando adelante y por supuesto la resistencia que hay respecto a las medidas tomadas por las autoridades nacionales. Hoy por hoy las universidades vienen prorrogando también su presupuesto, bueno, y generándose a sí mismos serios inconvenientes porque, claro está, ningún dinero alcanza, pero ha habido un refuerzo de partidas, pero según se sabe, y lo dijo en estos micrófonos el licenciado Ricardo Coca, ¿no es cierto?, que es el secretario administrativo y financiero de la Universidad Nacional de San Juan, pero en este caso los cronistas de la mañana estuvieron con Daniel Durán, que es el secretario general de APONS. Adelante, Tony. Nosotros no hemos tenido paro porque, entre otras cosas, se ha firmado hace una semana una acta paritaria con el gobierno donde se alcanzó algún acuerdo que, si bien no cubre las expectativas que tenemos, por lo menos genera un paliativo sobre la situación de los trabajadores no docentes. Se acordó en esta paritaria que fue la ampliación de la garantía salarial al tramo medio del estamento no docente, categorías 5 y 4, y el reacomodamiento de la cláusula de garantía salarial que ya estaba acordada desde el año pasado para las categorías 7 y 6. Bien. Frente a este acuerdo y bajo el principio de buena fe de la negociación, FATUN no declaró paro durante el día 22 y 23, ¿no? Para jornada que pararon los compañeros. Eso es una buena noticia, ¿no?, para el sector universitario, teniendo en cuenta, ¿no?, que el otro sector que tiene que ver con los docentes, ni siquiera logra esto. No tienen diálogo desde octubre. Claro, simplemente han logrado, creo que 1.7 o 1.3, lo comentaban ayer los sindicalistas justamente que representan a los docentes en la provincia de San Juan. Y bueno, este ítem que tiene que ver con lo que ustedes han logrado, de alguna forma que tenga una recuperación salarial, es importante para el sector, ¿no? Sí, como decía al principio, es sería un acuerdo paliativo que no alcanza las expectativas, porque en el fondo la negociación salarial, tal cual, en el sentido estricto del término y como está previsto legalmente, no se está dando. La pauta, como bien indicaban los compañeros de las federaciones docentes, la pauta salarial del 1.3% para el mes de marzo y el 1.3% para el mes de abril ha sido una decisión, como tantas, unilateral del gobierno, de acuerdo a su programa de recomposición salarial, pero no articulado en el ámbito de la paritaria. Nosotros sí hemos firmado una paritaria sectorial que tiene que ver con la cláusula de garantía salarial, que, como digo, no alcanza al sector superior del tramo, y en estas son formas de negociación, ¿no? FATUN tiene siempre el eslogan de unidad, solidaridad y organización, y bueno, los compañeros de tramo superior que tal vez todavía llegan, un poco ajustados, pero todavía llegan a fin de mes. Claro. Van a tener que esperar un poquito. Claro. En favor de los que efectivamente tenían graves problemas para llegar a fin de mes. Y que esto no significa que lo vayan a hacer, es simplemente un desahogo, porque lo que nosotros tenemos es una pérdida de poder adquisitivo del 35 al 38%. Claro. Es el reclamo de fondo, ¿no? Sí, claro. Es recuperar el poder adquisitivo de noviembre del 2023 y sostener una actualización salarial acorde a los procesos inflacionarios. Bueno, nosotros todavía estamos lejos de alcanzar de la meta, más el financiamiento de todo el sistema universitario, porque
No se puede permitir que se colapsen las universidades a través del estrangulamiento de los gastos de funcionamiento, partidas de ciencia y técnica, beca para los estudiantes, etcétera, todo lo que implica el sistema, ¿no? Claro. Licenciado, sí. ¿A usted personalmente le sorprendió, evidentemente, el gobierno de alguna frente, porque siempre han ido en bloque? Bueno, el mismo gobierno de alguna forma empezó a sentar a los no docentes en las paritarias junto con los sectores docentes, ¿cierto? Sí. Bien. Y de ahí, bueno, se formó esta unidad por el tema salarial. Y, bueno, le sorprendió esta decisión porque evidentemente por lo menos los convocó a charlar el gobierno nacional, ¿no? La Secretaría de Asuntos Universitarios o de Políticas Universitarias. Bueno, digamos que Fatún tiene mucha experiencia negociadora, son muy persistentes y tenemos mucha confianza en los paritarios de la Comisión Negociadora General. Claro. Realmente son muy profesionales, saben negociar. Claro. Y bueno, ha sido una insistencia. Ahora esto no ha caído así accidentalmente. Este es un planteo bastante más amplio que hace Fatún en el mes de enero, que tiene que ver con las cláusulas de garantía salarial. Hay una parte que el gobierno todavía o no ha accedido, que es a incorporar la cláusula de garantía salarial a los básicos, claro, de las categorías para que pasen a tributar y sean remunerativas y bonificables, cosas que todavía no son sumas técnicamente sin ningún tipo de aporte, son no remunerativas y no bonificables. Será seguramente la lucha a continuar para que esto se convierta en sueldo, ¿no? Parte del salario del trabajador. No, totalmente debe ser parte del salario del trabajador. Claro. Pero bueno, el gobierno también del otro lado negocia y uno trata de privilegiar la urgencia del trabajador. Lógico. Y bueno, y después está el plan de recuperación de salarios que también Fatún ha propuesto, un plan de pago. Nadie pretende que sea claro una recuperación salarial en una sola cuota para todas las universidades del país, porque sería un número monstruoso para el Ministerio de Economía. Claro. Pero sí algo razonable. Bueno, eso tampoco se ha tenido respuesta, y por el contrario sí se ha tenido respuesta para el financiamiento de la profesionalización de los no docentes, y se ha logrado el financiamiento de las carreras de grado y de posgrado que tienen que ver con el estamento no docente, con el dictado de la licenciatura y la maestría en gestión universitaria. Bien. Entonces esto también el gobierno se ha logrado acordar el financiamiento en la comisión negociadora de nivel general. Bien. Bueno, importante todo esto, ¿no? Se acuerda todo lo que se puede, pero sí, algo un claro, poquito. Claro. Es una negociación. Es una negociación, algunas cosas se logran y otras cosas no. Lo importante es que ya ha vuelto el diálogo, ¿no, licenciado? Que de alguna forma estaba muy estancado el diálogo, que usted mismo nos comentaba de que tenía la costumbre de hay esto y les decían el monto que iban a recibir y se levantaban de la mesa, punto. No, ni siquiera se quedaban a escuchar alguna contraoferta de la Fatún, ¿no? Sí, bueno, los salariales sigue exactamente igual, ¿no? Bien. Hay esto y nada más. Son algunas cuestiones periféricas a las cuales el gobierno está accediendo, que son muy sectoriales, muy puntuales del sector no docente. Bien. La cláusula de garantía salarial se acordó al sector no docente y al sector docente. Bien. También la siguen percibiendo. Pero, bueno, sí, es decir, son avances, como digo, están lejos de las expectativas que la federación tiene y de lo que no docentes sabemos que nos ha pasado en el bolsillo desde diciembre del 2023 hasta ahora. Bien. Pero bueno, se van son avances, como decía el histórico conductor, de Fatún, que digamos fue el primer secretario general, Nilson Farina, acompañado por Walter Merck, que es el actual, ¿no? En este momento, pero siempre decía lo mismo, que a la hora de negociar hay que negociar lo posible, porque si no es para romper o para no llegar a un acuerdo, y esto no es un buen principio de negociación. Así que se va negociando lo posible y se va avanzando en función a eso. Como dije en un principio, no es objetivo de los no docentes y creo que de nadie en el sistema universitario oponerse, ni boicotear, ni ponerle palos en la rueda a la gestión del gobierno. Bien. Es simplemente la defensa de un reclamo. Sí, por supuesto, la defensa de su trabajador. Que es esencial. Claro, como totalmente. en las universidades nacionales. Son esenciales para el sistema educativo nacional.
Bien, vamos a lo que está sucediendo hoy justamente, ¿no? En la provincia de San Juan, en este sindicato que nuclea justamente los trabajadores no docentes de nuestra universidad y me imagino que también de los colegios preuniversitarios y que tienen que ver con elecciones y, bueno, renovación de alguna forma, dándole nuevamente, ¿no?, el apoyo a la figura suya, hay una sola lista y la continuidad justamente de toda esta tarea, ¿no? Sí, bueno, estamos, la verdad que profundamente agradecidos de todos nuestros afiliados, que primero durante 3 años nos manifestaron su apoyo afiliándose al gremio. Hemos crecido el 100% en las afiliaciones y casi el 80% del personal no docente está afiliado a nuestro sindicato, afiliación que por supuesto es voluntaria. Y después que se manifiesta en esto de permitirnos ir nuevamente como lija única, lo cual nos da tranquilidad, digamos, operativa, pero en lo ético y en lo moral nos impulsa a un doble esfuerzo, ¿no? Porque la confianza y el respaldo se debe devolver con el doble de trabajo y el doble de dedicación a solucionarle las cosas a los no docentes y acompañarnos en su vida laboral, nada más que eso, ¿no? Eso es lo que debemos hacer los sindicatos. Licenciado, en el día de la fecha se están llevando a cabo el acto eleccionario, es decir, la renovación de autoridades, a pesar de que hay única lista, y siendo las 11:30 horas, ¿qué nivel de participación están teniendo? No sé si llevan algún tipo de relevamiento, algún corte, lo que se denomina los cortes, para aquellos que tenemos experiencia en actos eleccionarios. ¿A qué hora han empezado el acto eleccionario y a qué hora finaliza? El acto eleccionario empezó a las 9 de la mañana, finaliza a las 18. Hemos hecho el primer corte a las 11, es decir, a las 2 horas. Y ya teníamos más del 40% del padrón que había emitido su voto. Un número importante. Muy expectante. Muy importante en solamente las primeras 2 horas, ¿no?, de elecciones, ya el 40% del padrón, lo cual implica que vamos a tener un número superior al 60-70% seguramente de afiliados, ¿no?, que han ido a las urnas. Y tenemos esa expectativa. Los no docentes siempre hemos sido muy participativos en los procesos institucionales. Así que sí, tenemos muy buenas, las mejores expectativas en cuanto a la afluencia de compañeras y compañeros a emitir su voto de apoyo, su expresión de apoyo a este proyecto que bueno, pretende seguir creciendo en derechos y en representatividad y en inclusión, ¿no? Sí. Seguramente ese fue el lema que utilizó usted, ¿no?, en el transcurso de esta, de alguna forma, por llamarlo, de alguna forma, campaña proselitista para, bueno, lograr la confianza justamente para afiliados. Es simplemente seguir trabajando en defensa de los derechos de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan, ¿no? Sí, totalmente. Trabajamos mucho en eso. Trabajamos en esto de que para nosotros como sindicato la condición esencial es la naturaleza del cargo, que es no docente, trabajando sobre 2 pilares, en amplia libertad, porque también la universidad tiene elecciones generales dentro de un mes y medio, y trabajando mucho en esto, en la necesidad de ser respetuoso de las decisiones que cada uno de los compañeros toma a la hora de posicionarse, la obligación de respetar la decisión de cada uno y la libertad de poder posicionarse sin presiones externas donde cada uno se sienta cómodo o identificado. Esto es la condición nuestra es ser no docente, nada más. Esto es muy importante, ¿no?, que de alguna forma, bueno, un sindicato que representa parte del núcleo de la comunidad universitaria, que son los no docentes, bueno, le haya dado justamente, ¿no?, a sus afiliados, es decir, hay elecciones generales en una universidad, ustedes tienen voto también y tienen la participación libre para elegir a quien consideren que puede llevar los destinos de la universidad de la mejor forma, ¿no? Muy importante la decisión que ha tomado, ¿no? Sí, totalmente. Es una decisión institucional que va más allá de mi participación política. Yo trabajo con Tadeo Berenguer, soy un hombre de Tadeo Berenguer desde el principio, desde que fundó el espacio Mónica Coca. Pero esto no es personal político,
Este es un proyecto no docente dentro de la universidad y el sindicato tiene la obligación de representar a todos los no docentes independientemente del posicionamiento político que tengan. Bien. Licenciado, en el ámbito sindical, no muchos sindicatos acá en la República Argentina han tomado la decisión de modificar su estatuto. Recordemos que APUN, usted nos había comentado, bajo su gestión APUN, decidía que solamente el secretario general podía estar 2 mandatos, nada más. ¿Esto es así? Correcto. Bien. Correcto. Sí, una entre varias modificaciones que hicimos, una de ellas es el límite a la reelección indefinida de secretarios generales, que a partir de ahora solamente podrán estar 2 mandatos al frente del sindicato. Por lo tanto, no ve con malos ojos esta posible reforma laboral o sindical que, bueno, se empieza a plasmar en un futuro cercano, aparentemente, en el Parlamento Nacional, muy parecido a lo que fue la ley Mucci. Sí, yo, a ver, personalmente no tengo ningún prurito en discutir esto que el gobierno llama la reforma laboral con un límite. El límite es el derecho y la estabilidad de los trabajadores. Parece que ese es el límite de la reforma. Las cuestiones operativas, por lo que yo he hablado con mis compañeros secretarios generales, porque nosotros pertenecemos a la CGT y nos reunimos habitualmente en el ámbito de la regional San Juan, no hay una posición de la CGT de no discutir la reforma laboral. Lo que sea una posición en general de la CGT es que la reforma laboral, el límite que tiene, es el interés de los trabajadores y es la estabilidad de los trabajadores, porque a veces la reforma laboral en algunos sectores pretende ser impulsada como una especie de flexibilización de trabajo laboral. Claro, es una especie de ciclo. Lo que están atacando es la estabilidad, porque pretenden generar un ciclo donde la desocupación sea estacional. Claro. Es decir, van ocupando sectores en forma segmentados de manera tal de aliviar la presión social, pero mantener siempre este ciclo constante de ocupación-desocupación. Lo cual, por supuesto, que no se pone, ¿no? Totalmente. Desde los principios sindicales, uno lo que pretende es estabilidad en el puesto de trabajo, sea del sector público, sea del sector privado, siempre que dure la buena conducta del trabajador y la productividad que cada una de las empresas le imponga sus características laborales, acordadas en convenciones colectivas. Bien. Donde el trabajador tenga la oportunidad de discutir en igualdad de derecho y en igualdad de poder las condiciones laborales, porque si un trabajador tiene que discutir solo con el dueño de una empresa su condición laboral, hay una simetría de poder que evidentemente no va a favorecer al trabajador. Por eso, y me parece apropiado en esa época, recuerdo al Papa Francisco que decía: no hay sindicatos sin trabajadores y no hay trabajadores sin sindicatos. Y me parece que es el ciclo que se debe recrear, un ciclo virtuoso, ¿no? Que no implica posiciones de poder, implica cuestiones operativas que tienen que ver con la representación del trabajador, nada más. Bien. Y le hago la última de mi parte, no sé si Daniel se te queda. Licenciado, próximo día 30, movilización, aparentemente acto de la CGT, bueno, se está viendo porque de alguna forma, bueno, el fallecimiento del Papa Francisco ha modificado un montón de cosas en nuestro país y en el mundo. Si hay movilización, FATUN y APUN, ¿se va a movilizar el día 30? Mire, nosotros tenemos, que esto ya sí es una condición legal. Bien. Tenemos la semana que viene, día 29 y 30, Congreso General Ordinario, que es la obligación estatutaria de la rendición de cuentas, aprobación de balance, etcétera. Así que nosotros, 29 y 30, vamos a estar abocados en el Congreso General Ordinario a cumplir con la ley, ¿no? A hacer las cosas que estatutariamente hay que cumplir. Así que en el 30 probablemente por lo menos los que somos consejeros directivos, congresales y la cúpula de FATUN vamos a estar abocados en Córdoba, donde ya vino esta tarea. Bien. Lo cual podrán apoyar, pero no van a poder participar, ¿no?
Sí, tal cual, porque se está convocado desde hace 3 meses, que son los plazos que establece la ley 23551 para convocar al Congreso Anual Ordinario y a la Asamblea Anual Ordinaria para rendir cuenta, ¿no?, de lo que ha hecho la Federación durante este año. Licenciado, le damos las gracias por su atención. Obviamente, les damos las felicitaciones. Esta vez usted es secretario general y su segundo, ¿quién es? Es Miguel Ángel Ortega, el mismo secretario adjunto que nos ha acompañado y me ha acompañado. Se ha repetido la fórmula. Se ha repetido la fórmula, claro, sí, totalmente. Hemos repetido la fórmula. Bueno, bien, le damos... y hemos ampliado la participación a otros sectores. Perfecto. Le damos las gracias. Supuestamente van a estar más tarde festejando, ¿no? La cantidad de votantes que han tenido muy alta, ya en las primeras 2 horas, un 40%, y seguramente lo vamos a estar molestando, ¿no? Para saber toda la información, todas las novedades que ocurran en esta importante labor que desempeñan los no docentes en la Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga buen día. Muchas gracias y le agradezco. Muy bien, ahí estaba el licenciado Durán, ¿no es cierto?, en este diálogo con los cronistas de la mañana, por supuesto dando toda la información pertinente y cómo han sido las negociaciones, de modo tal que es, digamos, en esta etapa tan dura, tan fuerte que van teniendo, porque les decía al principio yo, han tenido que ir las universidades de todo el país, inclusive el propio Poder Ejecutivo Nacional, haciendo la prórroga pertinente para utilizar presupuestos anteriores, con lo cual todo lo que se actualiza después se hace por la vía ejecutiva, entre comillas, ¿no? Y desde luego esto siempre tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Hay que decir